Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Soy José Lugardo, fundador de Sativa Care. Les doy la bienvenida mientras se van acomodando a este webinar, el tercero de 2022, Cannabis Medicinal y Dolor Crónico, en el que trataremos de aprender acerca de los alcances del uso de componentes de la planta cannabis para mejorar la vida de personas que viven con dolor crónico. El dolor que afecta más o menos a la cuarta parte de la población en México y en todo el mundo es una de las principales razones para ir al médico. ¿Por qué hay personas que usan cannabis para aliviar el dolor? Hoy trataremos de explorar esta pregunta a detalle. Si estás aquí por primera vez, te invito a que nos hagas llegar tus preguntas y las contestaremos al final de la sesión. Abriremos un pequeño espacio. Si estás viendo esto en YouTube, te invitamos a dejar tus preguntas en la parte inferior de tu pantalla y en los comentarios y a suscribirte a nuestro canal y activar notificaciones para no perderte el nuevo contenido, nuevo material que seguiremos publicando a través de este canal. Hoy me acompaña la doctora Yolanda Muñoz. La doctora es una experta internacional. Desde mi perspectiva, perdóname, doctora, y te doy la bienvenida. Yo creo que si no la mejor médica, probablemente porque no hay forma de evaluar esto objetivamente, pero si me permiten el comentario de forma subjetiva, probablemente es de las mejores médicas que hay en cannabis medicinal, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Tiene una amplia experiencia en la parte de investigación y hoy nos compartirá un poco acerca de su experiencia en la parte clínica y en la parte quizá también de lo que la literatura nos ha empezado a arrojar en estos últimos años. Te doy la bienvenida, doctora Yolanda Muñoz, igual parte del equipo médico de Sativa Care. Muchas gracias, Pepe. Mucho gusto y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, déjenme comparto mi pantalla. Se van a quedar con la doctora unos minutos y al finalizar regresaremos para un pequeño diálogo más en específico. Vayan preparando por ahí sus preguntas. Se quedan con la doctora. Okay. Bueno, pues comenzamos con este webinar. Como ya sabrán, pues el tema de este webinar es la cannabis medicinal y el dolor crónico. Vamos a platicar un poquito acerca de la cannabis como tal y del dolor por separado y luego la cannabis y el dolor juntos. Primero que nada, como introducción, y aunque muchos de ustedes probablemente ya saben lo que es el dolor y hasta lo han experimentado, para mí se me hace que vale la pena repasar la definición del dolor. Y pues la definición del libro es que es la percepción sensorial localizada, subjetiva y variable en intensidad. Y pues si vamos seccionando este enunciado palabra por palabra, podemos ver que pues, el dolor es una percepción sensorial. Esto quiere decir que es algo que se siente en el cuerpo. Suele ser localizado, puede ser en una sola parte del cuerpo o en varias partes del cuerpo. Es algo subjetivo, esto quiere decir que cada persona experimenta el dolor de manera diferente. Y esto es algo muy importante, sobre todo en pacientes que padecen enfermedades autoinmunes o que no padecen enfermedades autoinmunes y aún así presentan dolor, porque muchas veces en las consultas médicas a los médicos se nos olvida que cada quien tiene diferente tolerancia al dolor y muchas veces lo que ocurre es que algunos médicos no le dan la importancia al dolor que está reportando el paciente y pues esto genera fricción en la relación médico-paciente. Entonces es importante recordar que el dolor es algo subjetivo. Y también el dolor es variable en intensidad. Esto quiere decir que cada quien puede tener diferente intensidad en el dolor. Puede ser leve, moderado, intenso, muy intenso, incapacitante, pero todo esto es variable. Para medir la intensidad del dolor hay varias escalas que se utilizan internacionalmente, pero estas escalas solo nos pueden dar un estimado de la intensidad que está percibiendo el paciente. Y en realidad sirven más bien como para clasificar el dolor y para medir la progresión de un tratamiento, ver si está siendo efectivo, ver si está ayudando. Bueno. Hay diferentes tipos de dolor, hay varias clasificaciones. Se puede clasificar de acuerdo con su duración en agudo o crónico. El dolor agudo es aquel que tiene una duración menor a 3 meses
y generalmente se debe a lesiones o agresiones químicas o físicas. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el dolor que sentimos cuando nos rompemos un hueso o cuando nos quemamos con algo o nos torcemos un pie o ocurre alguna lesión. Este tipo de dolor suele ser agudo y limitado. O sea, el dolor solo va a estar presente mientras la lesión se está cicatrizando o se está recuperando. El dolor crónico es algo diferente, generalmente tiene una duración mayor a 3 a 6 meses y la mayoría de las veces está asociado a enfermedades crónicas o algún daño permanente. Algunos ejemplos del dolor crónico pues, incluyen el dolor asociado a artritis reumatoide, a fibromialgia, enfermedad de Parkinson, lesiones medulares, etc. Y luego, otra clasificación, dentro de los tipos de dolor, hay tipos de dolor crónico. La clasificación que a mí me gusta utilizar es la clasificación por agente causal, o sea, por lo que está causando el dolor. Y de acuerdo a esta clasificación hay dolor neuropático. Este dolor generalmente ocurre por un daño directo a los nervios que le dan sensibilidad a las partes de nuestro cuerpo. Algunos ejemplos de dolor neuropático son el dolor que provoca, por ejemplo, el herpes zóster, o comúnmente llamado culebrilla. Esto ocurre generalmente en pacientes mayores de 60 años. Y lo que ocurre es que el virus del herpes zóster ataca a las terminales nerviosas y las deja dañadas. Esto puede dejar dolor neuropático crónico y pues es algo que padecen muchos adultos mayores. Otro tipo de dolor es el dolor nociceptivo. Este dolor ocurre por la estimulación de los nervios debido a un daño o inflamación de los tejidos o los órganos en el cuerpo. Esto generalmente es por lesiones, por ejemplo, cortaduras o torceduras, lesiones musculares, y el dolor es algo que se vuelve crónico porque la lesión no cicatriza bien. Otro tipo de dolor crónico es el dolor musculoesquelético. Este dolor, la mayoría de los adultos mayores de 50 años lo presentan. Es el dolor causado por tensión muscular constante o desgaste. El dolor de espalda mecánico, musculoesquelético, perdón, es uno de los más comunes y es por estar en posiciones incorrectas, por así decirlo. Continuando con los tipos de dolor, el dolor inflamatorio es un tipo específico que aparece debido a las agresiones a los tejidos que provocan, y esta agresión provoca inflamación y dolor. Ejemplos de este tipo de dolor son, por ejemplo, el dolor que presentan los pacientes con artritis reumatoide, y ocurre porque las células inflamatorias o las células defensas del cuerpo atacan a las articulaciones propias de nuestro cuerpo y esto provoca inflamación y dolor. Otro tipo de dolor es el dolor psicogénico. Este dolor se ocurre o aparece por factores psicológicos. Ejemplos de este tipo de dolor son, por ejemplo, los dolores de cabeza por estrés, que el término médico es cefalea tensional, o los dolores de pecho que ocurren en pacientes con ansiedad, por ejemplo. Estos tipos de dolor son dolores psicogénicos. Es un poquito más difícil tratar este tipo de dolor, sobre todo porque están involucrados factores emocionales y psicológicos que a veces son un poquito difíciles de tratar. Otro tipo de dolor es el dolor mecánico. Este dolor generalmente ocurre por el desplazamiento de estructuras o tejidos adentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el dolor que podría provocar un tumor al comprimir los nervios de la médula o en la pierna, por ejemplo. También el dolor mecánico se asocia a mala postura corporal o a desgaste de las articulaciones por sobreuso. Y una clasificación nueva del dolor, un término relativamente reciente, que es el dolor nociplástico. Este dolor es aquel que ocurre por alteración de la señal nerviosa del dolor, pero sin daño previo. Este tipo de dolor, este término se creó para describir ciertos tipos de dolor que no caben, por así decirlo, en ninguna de las otras clasificaciones. Este tipo de dolor es clásico en los pacientes con fibromialgia. Estos pacientes no tienen ningún daño evidente en sus tejidos o en sus articulaciones y aún así sienten dolor.
y este dolor aparece porque precisamente hay una alteración en la señal nerviosa de dolor y por lo mismo tienen una percepción al dolor aumentada. Ahora, ¿por qué es importante hablar de dolor crónico? Esto es algo bastante importante porque, como ya les mencionó Pepe, el dolor crónico afecta a 1 de cada 3 personas a nivel mundial. Y en México en particular, el Instituto Nacional de Salud Pública reporta que alrededor del 41% de los adultos mayores a 50 años sufre de algún tipo de dolor. Y el dolor más frecuente, el dolor ocurre con más frecuencia en mujeres que en hombres. Y esta diferencia entre los géneros puede deberse a que las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide y la fibromialgia, son mucho más comunes en mujeres que en hombres. Y por lo mismo, pues el dolor crónico se presenta con más frecuencia en este tipo de poblaciones. Ahora, específicamente hablando de los tipos de dolor, el dolor neuropático es uno de los dolores crónicos más comunes en pacientes mayores de 65 años. Del 10 al 52% de los pacientes mayores a 65 años presenta algún tipo de dolor neuropático. Otro tipo de dolor común es el dolor de la espalda, como ya les mencioné. Más o menos del 5 al 45% de los adultos mayores de 65 años tienen este tipo de dolor y a muchas personas hasta les impide su movilidad y no pueden desempeñar bien sus actividades diarias. Y alrededor del 40% de los adultos mayores de 65 años tienen dolor crónico inespecífico en una o varias de sus articulaciones. Entonces, por esto es importante platicar acerca del dolor crónico y que la gente que el personal de la salud y todos los pacientes entiendan que es importante reconocer todo esto para promover hábitos más saludables y dar un mejor tratamiento médico. Ahora, hablando de las ramificaciones, ahora ya que sabemos por qué es importante hablar de dolor crónico, también es importante saber qué síntomas, padecimientos o problemas están asociados con el dolor crónico. Y estos son varios, aunque varían dependiendo de cada persona, pero por lo general los pacientes que tienen dolor crónico también suelen tener alteraciones en el descanso, por ejemplo, insomnio, cansancio o fatiga, todo esto debido al dolor, porque el dolor es tan intenso en algunas ocasiones que impide que las personas se queden dormidas y que mantengan el sueño una vez que se quedan dormidas. Y pues esto a lo largo del tiempo provoca cansancio y fatiga crónica, que es algo que también interactúa o interfiere, perdón, con la calidad de vida. Otro padecimiento también asociado al dolor crónico es la alteración en la salud mental. Muchos pacientes con dolor crónico padecen depresión o ansiedad o una mezcla de los dos. Sobre todo la depresión se ve bastante en pacientes con dolor crónico debido a lo incapacitante que puede llegar a ser el dolor. Muchos adultos mayores sobre todo sienten hastío o impotencia al sentir el dolor tan intenso que limita tanto sus actividades y en muchas ocasiones hasta los vuelve dependientes de sus familiares, y esto tiene implicaciones psicológicas pues muy importantes que llevan a la depresión y a la ansiedad. Otro problema que está asociado con el dolor crónico pues son las preocupaciones financieras, porque generalmente los tratamientos médicos cuestan dinero, obviamente. Entonces, los costos asociados a la salud, como los medicamentos, las consultas médicas, estudios de laboratorio y imagen, pueden llegar a ser preocupantes para muchos pacientes con dolor crónico. Y finalmente, el uso y abuso de medicamentos para el dolor también puede ser un problema en pacientes con dolor crónico, porque debido al uso continuo y prolongado de antiinflamatorios no esteroideos o AINES, puede haber daño al estómago, a los riñones o al hígado. Y aparte, hay el riesgo de adicción a opioides o benzodiazepinas en pacientes que tienen el dolor tan intenso que necesitan utilizar medicamentos como la morfina o el tramadol. Aunque estos medicamentos, los opioides, pueden tener algo de beneficio en el dolor crónico, su uso a largo plazo puede predisponer a adicción. Y pues esto es algo que no deseable para los pacientes con dolor crónico y en general. Ahora, hablando más específicamente acerca del dolor crónico y cómo la cannabis medicinal puede ayudar. Primero que nada, repasemos un poquito acerca de los componentes de la cannabis. Como muchos de ustedes probablemente ya saben, y si no saben, pues aquí les comento, que la cannabis es una planta que también se conoce como marihuana. Comúnmente la cannabis
es el nombre científico de la marihuana. Y esta es una planta que posee cientos de compuestos químicos y muchos de estos compuestos tienen efectos medicinales. Los cannabinoides son los principales compuestos de la planta del cannabis. Los producen las flores. De hecho, lo que se utiliza para extraer estos compuestos son las flores de la planta. Y pues la cannabis produce más de 100 de estos compuestos. Los más abundantes son el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC y el cannabidiol o CBD. Y también se producen otros cannabinoides en menores cantidades como el cannabigerol, el cannabicromeno y el cannabinol. Hay varios otros cannabinoides que no voy a mencionar en esta plática porque nos extenderíamos demasiado, pero estos son los más importantes y los que más se han investigado en humanos, en animales y en células hasta ahora son el THC y el CBD. Aparte, la planta del cannabis también produce otros compuestos llamados terpenos. Estos son los compuestos que le dan el olor a la planta. La planta de cannabis produce más de 200, pero solo 30 de estos compuestos son producidos en cantidades importantes. Los más estudiados y los más abundantes son, algunos ejemplos son el alfa-pineno, el limoneno, el mirceno, el linalol y varios otros. Y la planta de cannabis también produce otros compuestos como flavonoides, esteroides, fenantrenos, ácidos grasos y entre muchos otros compuestos. Ahora, ya específicamente hablando de los efectos de la cannabis, pues nos vamos a ir parte por parte. Los cannabinoides, primero que nada, el THC se ha estudiado y se ha demostrado que puede bloquear el impulso nervioso del dolor en el sistema nervioso central. Básicamente bloquea la señal de dolor que va desde el cerebro hasta el cuerpo. Varios estudios en animales y en humanos también han demostrado que el THC tiene el potencial, es 10 veces más potente que la aspirina y 2 veces más potente que la hidrocortisona como antiinflamatorio. El THC es el principal cannabinoide que se utiliza para tratar el dolor crónico, sobre todo en pacientes con dolor de tipo inflamatorio. Si recordarán, el dolor inflamatorio es el que se provoca por daño a las estructuras del cuerpo. Y aparte de aliviar el dolor, el THC también puede ayudar a reducir la ansiedad y a disminuir el vómito, la náusea, esto en otro tipo de padecimientos. Y el CBD, por su parte, también disminuye la inflamación y el dolor asociado a la inflamación de una manera diferente al THC y no suele ser tan efectivo o eficiente para disminuir el dolor, pero sí tiene algo de utilidad en el dolor crónico, sobre todo ayuda a disminuir la ansiedad y elevar el estado de ánimo en pacientes con dolor crónico. Y sobre todo el CBD en el dolor inflamatorio tiene una gran aplicación porque sí ayuda a disminuir bastante la inflamación que se presenta en, por ejemplo, la artritis reumatoide. Y ahora hablando un poquito de terpenos, no vamos a hablar de todos, pero les voy a comentar acerca de un par de ellos. El alfa-pineno se ha estudiado que tiene potentes efectos antiinflamatorios y neuroprotectores. Un efecto neuroprotector significa que el compuesto puede prevenir la intoxicación de las células, por así decirlo, y puede prevenir que se degraden. El alfa-pineno también lo produce el pino, y de hecho el olor que emite el pino probablemente viene del alfa-pineno. Otro de los terpenos de la cannabis es el linalol. Este terpeno tiene efectos analgésicos, ansiolíticos, o sea, disminuye la ansiedad, sedativos, ayuda a dormir mejor, y anestésicos, o sea, ayuda a anestesiar el dolor que se presenta en condiciones inflamatorias. Este terpeno también se encuentra en la lavanda y probablemente es uno de los compuestos que provoca el olor a lavanda. Ok, aquí hay otro, les voy a platicar acerca de algunos otros terpenos. El mirceno se utiliza, o sea, se ha demostrado que tiene efectos sobre la relajación, ayuda sobre todo a favorecer el sueño y sus beneficios médicos incluyen su uso como antioxidante y para controlar el insomnio. También se encuentra en frutas como el mango o la hoja de limón.
El limoneno es otro de los terpenos de la cannabis. Ayuda sobre todo a disminuir el estrés y elevar el estado de ánimo. Este terpeno en particular se encuentra en variedades de cannabis sativa que tienen, que provocan más bien como activación en las personas, ¿no? No tanto sueños, sino más bien lo contrario, pueden ayudar a sentirse más activas o más despiertas. Por lo mismo se utiliza médicamente por sus efectos antiansiedad y antidepresivos. Y como el nombre lo indica, este terpeno también se encuentra en los cítricos y en la menta también se puede encontrar. Otro terpeno es el cariofileno. Este es uno de los únicos terpenos o cannabinoides nutricionales, se les llama, porque se encuentra en varios productos que nosotros consumimos, como por ejemplo la pimienta y el clavo. Este, eh, este terpeno tiene efectos sobre el dolor, es antiinflamatorio y puede también ayudar a combatir el insomnio. Este terpeno en particular no tiene efectos realmente en el sistema nervioso central, más bien los efectos son en la periferia. Y finalmente el terpinoleno es un antioxidante que también tiene algo de propiedades antibacteriales. Y esto podría tener algo de aplicación en el dolor crónico porque puede ayudar a elevar el estado de ánimo como tal. Y este terpeno se encuentra también en manzanas o en el árbol de té. Ahora, para un pequeño resumen, las aplicaciones terapéuticas del dolor de la cannabis sobre el dolor crónico y los padecimientos asociados, como resumen, pues los compuestos de la cannabis ayudan a disminuir la intensidad del dolor. En particular, el THC ayuda con el dolor inflamatorio, el dolor neuropático, el dolor de tipo mecánico y nociplástico. Por lo mismo, tiene mucha utilidad en pacientes con artritis reumatoide, con neuropatía postherpética o con dolor de espalda o con fibromialgia. El CBD tiene mucho más valor como tratamiento para dolor neuropático y los terpenos como el beta-cariofinelo y el linalol, y el pineno son muy útiles en el dolor de tipo inflamatorio. Ahora, aparte del dolor, los padecimientos asociados al dolor, como mejorar la calidad del sueño, la cannabis también puede ayudar en este aspecto por los efectos sedantes que tiene el THC. El CBD ayuda a promover la relajación y a lo largo del día, si uno se siente más relajado, suele ser más fácil conciliar el sueño en la noche y mantenerlo. Los terpenos, como el mirceno y el pineno, también tienen un efecto sedante que puede promover el sueño. Y finalmente, pues mejorar el estado de ánimo. También la cannabis puede ayudar en este aspecto. Sobre todo el efecto psicoactivo del THC ayuda a combatir la depresión. Este efecto puede ser benéfico en algunos pacientes. Sin embargo, en algunos otros pacientes, el efecto del THC depende mucho de cada persona, pero a dosis pequeñas puede tener un efecto psicoactivo positivo que eleva el estado de ánimo. A dosis más altas, sin embargo, puede provocar ansiedad, sobre todo en pacientes que son propensos a la ansiedad. Entonces, en este caso, el THC, todo depende de la dosis, pero puede tener efectos positivos para ayudar en la depresión. Y el cannabidiol, como ya les mencioné, ayuda a combatir la ansiedad y ayuda a relajar, también a elevar un poquito el estado de ánimo. Y los terpenos como el linalol y el limoneno tienen efectos ansiolíticos y antidepresivos y pues, de esta manera pueden ayudar a combatir la ansiedad y la depresión. Y como resumen, y para terminar la presentación, pues, lo que me gustaría que se llevaran es que la cannabis produce muchísimos compuestos y varios de estos tienen beneficios medicinales en padecimientos en padecimientos que presentan dolor crónico asociado. El THC y el CBD y algunos terpenos de la cannabis también disminuyen la intensidad del dolor crónico, sobre todo el dolor de tipo inflamatorio y el dolor de tipo neuropático. Y algunos componentes de la cannabis ayudan a mejorar padecimientos asociados al dolor crónico, como el insomnio, la depresión y la ansiedad. Y pues muchísimas gracias por su atención. Le paso la bandera a Pepe. Agradecemos mucho, doctora. Creo que podemos continuar la discusión si gustas
dejar de compartir pantalla para que nos puedan ver. No sé si de repente podamos retomar mientras van acercando sus preguntas en la parte inferior de la pantalla. Si podamos profundizar un poco sobre un par de cuestiones que me parece les interesaría mucho a las personas. A veces hay ciertas situaciones que tú mencionabas de manera muy general que vale la pena mucho, sobre todo para una persona que vive con dolor. Y en particular el tema de que hay múltiples diferentes alternativas, ¿no? Para los pacientes que en apariencia pueden ayudar a reducir el dolor. Por la cultura mexicana y latinoamericana, en muchas ocasiones se unen también personas de Sudamérica, de Centroamérica acá con nosotros. Y parte de nuestra cultura muchas veces igual en tu formación profesional. Quiero tocar un poco sobre este tema en específico. ¿Qué tan, digamos, positivo y qué tantos riesgos pueden ocurrir cuando hay personas que buscan, digamos, soluciones mucho más inmediatas antes de buscar el consejo de un médico, de un profesional de la salud, para ayudar a atender un dolor crónico, doctora? ¿Qué cosas podrían resultar favorables y cuáles son los posibles riesgos al no acudir al personal de salud? Ok, pues primero que nada, el riesgo de utilizar cannabis sin indicación médica pues, conlleva el riesgo de efectos adversos, ya sea inhalada, o sea, fumada o en gotas sublinguales. La cannabis, así como puede ser benéfica dependiendo de la dosis, puede tener efectos adversos severos como mareo intenso, problemas en el corazón, taquicardia o ansiedad. Y si uno no sabe cómo utilizar la cannabis, lo indicado es que ir con un profesional para por lo menos tener consejos concretos acerca del uso correcto de la cannabis medicinal. Entonces, primero que nada, pues está el riesgo de efectos adversos. Segundo, el riesgo de que no sea efectivo el uso de cannabis medicinal si no se sabe cómo se está utilizando. Nosotros estamos preparados médicamente para dar consejos acerca del uso de cannabinoides y aunque todavía no hay mucho rigor en cuanto a cómo regular el uso, sí hay varios cursos disponibles y por lo mismo nosotros podemos dar estos consejos acerca de cómo utilizar efectivamente la cannabis medicinal. Entonces ese es el segundo. Si no se sabe cómo utilizar correctamente, pues puede haber falta de efectividad y esto pues provoca dudas acerca de qué tan útil es la cannabis para utilizar el dolor. Y tercero, hay muchísimos productos ahorita producidos o que dicen ser de calidad. Sin embargo, como todavía no está tan bien regulado la producción de productos a base de cannabinoides, puede ser que estos productos estén contaminados con pesticidas o otro tipo de toxinas como metales pesados y estas toxinas o metales pesados pueden provocar muchísimo daño en el cuerpo, sobre todo en el hígado, y el abuso de este tipo de preparaciones artesanales, por así decirlo, podría llevar a efectos adversos muy severos. Entonces, ese es el tercero, que es la calidad es cuestionable de los productos que se pueden encontrar fuera de un sitio regulado. Sí, de acuerdo contigo. Creo que hay mucho que comentar en relación a estas tres diferentes variables que comentas. Muchas veces con nosotros se acercan personas que ya han utilizado cannabis con anterioridad y en general yo lo que quería, digamos, compartir con ustedes en este pequeño espacio es que si se pueden llevar algo de esta conversación es si tienen en su casa alguien que está utilizando cannabis o alguien que esté pensando en utilizar cannabis para mejorar su estado de salud, si tienen alguna condición médica apremiante, y no tienen la oportunidad de, digamos, acudir con un médico que conozca sobre el tema, porque ese es otro tema que también amerita toda pues, su explicación, ¿no? No se ha integrado formalmente a las escuelas de medicina, entonces es muy probable que el médico con quienes platiquen no tenga información con respecto a estos temas. Pero si algo se pueden llevar es que en general
el alcance de cannabis medicinal es muy bondadosa, la planta y sus componentes, cuando hay una resistencia a otros tratamientos. Creo que en este sentido se ha estado empezando a aparecer un poco a lo que en un inicio fue la introducción de los medicamentos opioides, hace ya algunas décadas, pero que más recientemente los opioides han sido ya estigmatizados, que también genera otro tipo de problemática también para los pacientes que viven con dolor, quizá no tanto en Latinoamérica, más en Norteamérica, en Europa, donde hay una crisis de opioides. Afortunadamente en Latinoamérica no es el tema, pero aún así muchísimas personas viven con dolor y el opioide en realidad es una excelente alternativa que utilizan, que tienen a la disposición los médicos y y el personal de salud. Esto lo comento también porque se ha encontrado en la investigación, lo recordarás, doctora, que ya hay, digamos, un tipo de actividad sinérgica entre cannabinoides, entre los componentes de la cannabis y los opioides. Y también además se ha encontrado que en múltiples ensayos, que pacientes que han integrado, digamos, el uso de cannabinoides de manera segura, han comenzado a reducir un poco la toma de algunos medicamentos opioides. Cuando esto se hace de una forma controlada, de una forma segura, con el consejo siempre del médico tratante sobre todo, esto se puede hacer de forma muy exitosa y todas las variables que nos comentas hoy creo que se potencia, ¿no? Cuando hablamos de una estrategia muy bien controlada. Pero tocas otro tema sobre el cual podemos profundizar, el tema de la disponibilidad de productos, doctor. Esto no es ajeno, esto no es más bien exclusivo a México o Latinoamérica. En todo el planeta, en Australia, donde hay un programa de cannabis medicinal bastante robusto y bastante exitoso, dicho sea de paso, en Canadá también, en el mismo Reino Unido, en Estados Unidos, donde hay múltiples mercados regulados, hay acceso en múltiples países a cannabis medicinal, pero muchas veces las personas pues acuden a, digamos, vendedores o personas que quizá no tienen la experiencia o el conocimiento suficiente en temas de salud, en general en temas de salud, en temas de cannabis, de los componentes de la cannabis, y reciben consejo médico. Les mencionaba en un evento previo que el 50% de todas las recomendaciones médicas de salud que reciben las personas en el tema de cannabis medicinal las reciben por parte de un vendedor y no por parte de una persona capacitada en el uso de cannabinoides, ¿no? Entonces esto me parece un riesgo que a veces no lo decimos lo suficiente, me parece que tenemos que ser un poco más vocales en lo que se refiere a ese tema. Pero retomando la conversación en lo que se refiere a los productos, doctora, no sé si tú te has encontrado o en tu experiencia has visto algún caso específico sobre algún riesgo al que alguien se haya expuesto, o cuáles pueden ser unos riesgos muy específicos en lo que se refiere a una persona que está utilizando algún producto que muchas veces, por ejemplo, no traen etiquetado o no traen la concentración indicada, o que, como mencionabas, tienen contaminantes o que no se hacen con buenas prácticas de manufactura, múltiples variables que podrían ameritar toda una sesión por sí sola. Pero que no sé si has encontrado tú algo en específico que se pueda llevar quienes nos acompañan hoy a manera de proteger un poco su salud. Ok, pues sí me ha ocurrido en un par de veces que pacientes que se acercan con nosotros reportan haber utilizado tinturas artesanales de cannabinoides. A veces, bueno, la mayoría de las veces a base de alcohol, y son frasquitos goteros que les venden como un producto artesanal. Y por mucho que me gusta a mí promover a los productos artesanales, cuando se trata de medicamentos y sobre todo medicamentos controlados, este tipo de tinturas son muy riesgosas porque jamás se sabe qué dosis de los componentes de la cannabis tienen estos productos. Y lo que me han reportado los pacientes que yo he visto es que al probar este tipo de productos, de las tinturas artesanales, tienen efectos psicoactivos muy intensos que provocan ansiedad, hasta ataques de pánico, que los dejan con una mala experiencia acerca del uso medicinal de cannabis.
pero pues esto ocurre porque usan un producto que no saben cómo utilizar y que un producto que no está regulado, por así decirlo, ni está bien producido. Em, Eso es uno de los riesgos. Otro de los riesgos que, aunque no me ha ocurrido todavía, se ha reportado en la literatura, el abuso del cannabidiol, que es un producto que se ha vuelto muy popular internacionalmente, y que desafortunadamente la mercadotecnia lo hace parecer como algo inofensivo. Aunque tiene un perfil de seguridad bastante amplio, el cannabidiol, y no tiene efectos psicoactivos, el cannabidiol puede llegar a provocar daño en el hígado, sobre todo si se usa a dosis altas y por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, pacientes con epilepsia que buscan tratar sus crisis convulsivas con cannabidiol, siempre deben de acudir con un médico por lo menos una vez para platicar acerca de este riesgo de toxicidad al hígado, porque como los pacientes de epilepsia utilizan medicamentos de por vida por lo general, el uso por más de 3 meses de cannabidiol siempre requiere monitorear las pruebas de función hepática para verificar que no hay daño hepático. Y esto es particularmente importante si se está tomando el cannabidiol o cualquier componente de la cannabis, sobre todo el THC y el cannabidiol, con otros medicamentos, por ejemplo, los antiepilépticos o los medicamentos antidepresivos, tratamientos para el cáncer, tratamientos para enfermedades autoinmunes como el metotrexato, porque el metotrexato también es tóxico para el hígado y si se utilizan dosis altas de cannabidiol puede ser aún más tóxico. Eh, entonces, es el utilizar productos que no se sabe qué contienen conlleva este riesgo de toxicidad que puede ser muy perjudicial para la salud. Eh, Sobre Sí. todo, y muchas veces este daño no es tan obvio, porque el daño hepático no se nota a menos que sea ya eh, muy avanzado, o sea, que se llegue a falla hepática. Pero si se puede prevenir, yo les recomendaría que procuren evitar este tipo de productos artesanales de cannabis, porque nadie va a saber qué concentraciones específicas tienen de cannabinoides y podrían ser bastante dañinos si no se saben utilizar correctamente. Sí, excelente punto, doctora. Quería agregar también, y también para aconsejar la manera que digamos de complementar tu consejo, es un excelente punto el que tocas. La normalización del CBD que desde mi perspectiva viene de una apropiación mexicana y latinoamericana. Lo he platicado con múltiples especialistas en diferentes países, en Sudamérica también. Y esto también pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en otros países, donde lo que pasó en 2018 con el cambio en la regulación del cáñamo en Estados Unidos y el repunte, digamos, hacia una comoditización del cannabidiol, lleva el cannabidiol hacia allá el espectro de la población en general, digamos, ¿no? Ya lo puede acceder de forma libre. Como dices, tiene un buen perfil de seguridad, pero a mí me gusta mucho hacer esta distinción, o sea, de que es bien diferente, digamos, mejorar tu estilo de vida, complementar tu estilo de vida con múltiples diferentes suplementos, con buena alimentación, con diferentes actividades que puedan hacer, meditación, el uso de aceites esenciales, como puntualizabas hoy, gracias al uso de la presencia de los terpenos dentro de estos. Hay múltiples, digamos, tácticas en el ánimo de mejorar mi estado de salud. Pues me parece muy riesgoso cuando tenemos en casa, en cama, a un familiar que vive con dolor o que tiene una enfermedad potencialmente mortal. Creo que sí se ha normalizado demasiado desde esa perspectiva. Creo que equiparamos todos niveles de consumo y creo que sí me parece una responsabilidad del personal de salud primero. Pero también creo que también de algunas organizaciones que podrían tomar mejores decisiones en cuanto a cómo promover ciertos productos en específico. Me han escuchado también decirlo previamente, vemos listados ilimitados de enfermedades para las cuales parece que ya estamos vendiendo moringa o algún tipo de solución mágica para todos los males de la población y dista mucho de ello, ¿no?
Y otro punto en específico que creo que no lo mencionamos lo suficiente también es que la gran mayoría, por mucho, la investigación clínica, preclínica, en el tema de dolor crónico y en otros diagnósticos que no nos competen hoy, y así también la experiencia de múltiples profesionales de la salud en diferentes países del mundo, indica que el uso del THC es necesario para el manejo del dolor. Y muchas veces también esto pues no se traslada del todo, ¿no? No se le comunica a la persona que tiene dolor que muy probablemente los alcances de tal producto con CBD, con X cannabinoide menor, por no decir algo en específico, o alguna concentración en específica, o con alta concentración de cannabidiol y algún terpeno agregado, le pueda generar una falsa impresión a una persona que vive con dolor. Entonces me parece importante puntualizar esto porque también lo estoy notando mucho en las preguntas que hemos recibido en el día a día y esta saturación, digamos, de la oferta, ¿no? Del mercado en cuanto al producto estrella del momento, está generando falsas expectativas que pueden estar poniendo en riesgo a algunas personas que tienen una enfermedad crónica. Bien interesante, quería ahora, vamos a cambiar un poco el tono de la discusión, doctora. Un punto que no sé si a ti te llama la atención, me llama mucho la atención. En 1985 se aprueba el primer fármaco a base de cannabinoides en el mundo. No sé si lo sabían ustedes, pero pues ya llevamos varias décadas, ¿no? En el 85, después de varios años de desarrollo, a la farmacéutica Eli Lilly se le aprueba un primer fármaco a base de cannabinoides. Desde el 85 para acá, ahora ya hay 4 fármacos en todo el mundo a base de cannabinoides que han, digamos, seguido todo este proceso riguroso. Además de estos 4 diferentes fármacos, hay debajo de estos, o bueno, más bien en una categoría aparte, pues una serie de productos medicinales a base de cannabinoides, como se les conoce ya en la literatura, que no, digamos, entran dentro de esta categoría, pero están siendo aprobados por diferentes países para ayudar a pacientes de múltiples enfermedades crónicas. Ninguno de estos fármacos está indicado, aprobado para el dolor crónico. No sé si a ti te causa curiosidad, a mí me da mucha curiosidad, doctora. ¿Por qué crees que sea esto que desde el 85 y bueno, desde antes, desde el descubrimiento de los componentes de la planta cannabis, de mencionados flavonoides, de los terpenos, de todo lo que está ocurriendo, digamos, en investigación con el sistema endocannabinoide y el foco de interés que está generando por parte de la comunidad médica científica? ¿Por qué no tenemos un fármaco a base de cannabinoides para el dolor crónico, doctora? Pues sí, ahorita que lo mencionas en específico, y yo me formé como farmacóloga clínica y en mi maestría nos platicaron mucho acerca de, pues, de la industria farmacéutica y de cómo se lleva a cabo la investigación de los medicamentos y el proceso de desarrollo y aprobación de los medicamentos en general. Eh, y pues mi maestría fue completamente científica y vimos todo desde el punto de vista científico. Uno se da cuenta que pues, la industria farmacéutica, por todo lo bien que quiere ser, también tiene muchísimas cosas negativas. Primero que nada, la mayoría de las personas que están en la base, digamos, del personal de las compañías farmacéuticas son científicos, médicos y personal pues, muy preparado. Pero los que están hasta arriba, o sea, los jefes, no suelen ser científicos, más bien son personas que están enfocadas en negocios. Y ahora, para una compañía farmacéutica, y las compañías farmacéuticas son las que más dinero ponen en la investigación y aprobación de medicamentos, eh, para la industria farmacéutica lo importante, aunque dicen que es pues mejorar la calidad de vida y mejorar la salud de los pacientes, a fin de cuentas siguen siendo una compañía, un negocio. Entonces lo que buscan en realidad es ganar dinero. Por lo mismo, no le van a meter dinero a compuestos que no son a investigación de compuestos que no van a darles un buen regreso o un buen return on investment. Se me va la palabra de repente. Una buena remuneración económica por lo que están invirtiendo. Entonces,
La cannabis como es una planta, por así decir, que tiene muchísimos compuestos y que lleva años evolucionando, o más bien nosotros mismos hemos hecho que la planta evolucione a lo largo de tantos años, que la planta que tenemos ahorita no es la misma que existía hace 8,000 años, cuando se empezó a utilizar con fines medicinales. Y pues para una compañía farmacéutica, el promover o el investigar acerca de una planta que tiene tantos compuestos y tratar de replicar esto en un medicamento, pues va a ser increíblemente costoso y la gente va probablemente a preferir otro tipo de productos más económicos, y que son mucho más efectivos, con menos efectos adversos, porque los medicamentos que ahorita están aprobados actualmente por la FDA y por varias organizaciones internacionales son más bien productos aislados, o sea, puro cannabinoide. Los productos que están ahorita aprobados son o derivados sintéticos de los cannabinoides, sobre todo del THC, o son extractos de la planta de THC y de CBD, pero solamente esos dos compuestos están en la droga. Y esto deja a un lado toda la variabilidad y todos los efectos benéficos que tienen los terpenos y la combinación de los cannabinoides con los terpenos. Esa sinergia se deja a un lado. Eh, y por lo mismo, aunque estos medicamentos están aprobados, como son sintéticos y como están hechos a base de extractos, estos extractos pueden tener más efectos adversos que beneficio en algunas ocasiones. Y por lo mismo yo creo que no se le ha metido tanto dinero a producir un medicamento específico para el dolor. Si hay alternativas más económicas que los pacientes preferirían. Y aparte, las compañías farmacéuticas han producido a lo largo de los años cientos de diferentes medicamentos para el dolor. Entonces, ¿por qué van a crear algo nuevo si ya están haciendo o produciendo dinero con todo lo que ya crearon con anterioridad? Aunque no sea infalible los tratamientos disponibles hasta ahorita, y aunque no sean 100% seguros, ya están desarrollados, ya se están vendiendo y se siguen consumiendo a nivel mundial y siguen siendo pues buenas fuentes de ingreso. Entonces, en mi opinión, creo que eh, el ver a la industria farmacéutica como un negocio es lo que está deteniendo el desarrollo de nuevos medicamentos o nuevas alternativas que probablemente no van a tener el mismo beneficio económico para las compañías, pero que sí pueden hacer mucho mejor, mucho bien para los pacientes. Tocas un punto que para mí es casi personal. En los últimos 2 años, yo creo, he empezado a recibir información de múltiples investigadores. Si ustedes no lo saben, hay múltiples investigadores debidamente calificados en nuestro país que han iniciado ya algún proceso, digamos, interno dentro de sus hospitales o dentro de sus organizaciones, ya sea dependientes de algún tipo de presupuesto gubernamental o independientes acá en nuestro país. Y proyectos muy emocionantes que seguramente ojalá en los próximos años empiecen a darse más a conocer. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención que toquen lo que me estás comentando, doctora, tiene que ver con que mucha de esta investigación está enfocada en el uso de CBD aislado, y cuando uno indaga un poco en la redacción del protocolo de investigación o inclusive en la propia conversación que uno tiene con los investigadores o con las personas involucradas, uno se da cuenta que en realidad la intención solo es llevar un producto a mercado. Y un producto a mercado de CBD aislado para dolor, una vez lo vi, me pareció, un poco desconectado, digamos, de la realidad y un poco desconectado de lo que la literatura nos arroja, ¿no? En relación a los alcances, las limitaciones, ¿no? Pero a final de cuentas, como dices, si tienes suficiente dinero para llevar un ensayo clínico a término, pues vas a conseguir quien te reciba ese dinero, ¿no? Mm, Creo que hay mucho por comentar sobre ese tema. Hay muchos de los riesgos, porque también creo que también a veces podemos caer en que, pues, no todo, en que todo es negativo cuando en realidad no todo es negativo, ¿no? Por otra parte, doctora, igual vamos a llevarlo un tono quizá más positivo. Hay múltiples avances que se han hecho en el tema. Mencionaba, no sé si recordarás este ensayo que he mencionado con anterioridad, en Brasil con
personas con mujeres de fibromialgia el año pasado, ¿no? El primero con un producto no estandarizado. En el futuro y bueno, en tu experiencia, no sé si tal vez en el estudio de la literatura, nosotros estamos un poco más quizá metidos pues lo que está pasando, digamos, en la investigación más reciente. ¿Qué cosas positivas podemos rescatar de esto en lo que se refiere a las personas que viven con dolor? O sea, ¿qué oportunidades puede haber en los próximos años de desarrollo en el tema del dolor crónico con el uso de componentes de la cannabis y quizá de plantas aromáticas o inclusive de algunos otros, de algunas otras moléculas afines, cannabimiméticas o afines a que puedan interactuar con el cuerpo humano, doctora? Okay, pues por lo que he leído en la literatura científica, sí hay bastante información acerca de los beneficios de los productos derivados de la cannabis para mejorar el dolor. Sin embargo, no se han hecho suficientes estudios en pacientes utilizando cannabis inhalada, o sea, fumada, por así decirlo, pero em, la forma más efectiva y menos dañina de administrar la cannabis fumada, por así decirlo, es más bien vapeando con un vaporizador de la flor que no quema la flor, y al no quemar la flor no se liberan los compuestos tóxicos de la combustión de la cannabis, que son parecidos a los compuestos tóxicos. La cannabis se volatilizan los compuestos benéficos y los malos se quedan en la planta, por así decirlo. Y sí he visto en varios artículos que se menciona esta falta de información respecto a los efectos de los cannabinoides cuando se inhalan. Sin embargo, lo poquito que hay de esta información ha arrojado resultados positivos. Y de hecho se ha reportado que los pacientes que inhalan cannabis suelen tener mejor control de su dolor comparado con los pacientes que utilizan aceites sublinguales. Esto es algo que yo espero que en el futuro en México se pueda incorporar a la regulación, porque sí es importante también regular el contenido de cannabinoides en la planta de la cannabis para favorecer los efectos benéficos y pues, dejar a un lado los efectos que pueden ser perjudiciales. Aquí en el Reino Unido, de hecho, sí se utiliza también cannabis medicinal, aunque el acceso a la cannabis es muy limitado, pero acá se puede utilizar una combinación de aceites sublinguales y también se utilizan flores de cannabis, pero todas las plantas o todas las flores de la cannabis provienen de semillas que ya están estandarizadas, que ya se conoce exactamente la concentración de cannabinoides que tienen, y se han hecho estudios, aunque sea básicos, acerca de cómo pueden tener efectos positivos en el dolor, sobre todo, porque igual acá en el Reino Unido la principal indicación de cannabis medicinal es para controlar el dolor crónico. Entonces yo creo que el futuro ojalá nos lleve a mayor investigación en productos, o más bien en la forma en la que los cannabinoides inhalados directamente de la flor pueden ayudar a controlar el dolor. Espero que para allá vayan las cosas. Creo que yo también veo muchas cosas bastante favorables. Lo que yo estoy empezando a ver también, no sé qué opinión tengas, es que esta, digamos, nueva área de la medicina y el interés que está generando CBD y los cannabinoides en estos últimos años pueda generar nuevas formas más innovadoras de hacer investigación y de poner medicinas en las manos de los pacientes que sean más congruentes con las necesidades de los pacientes. Mencionabas al inicio de tu conversación que muchas veces, pues, el dolor es subjetivo, ¿no? Más bien, el dolor es subjetivo. Y yo más bien lo llevaría todavía un paso más allá, ¿no? El dolor más bien siento que es lo que el paciente diga, ¿no? O sea, es más bien si es exactamente ponerlo, trasladarlo todo hacia la perspectiva del paciente. Y creo que eso es algo que la forma en la que los componentes de la cannabis interactúan con el cuerpo humano y la forma en la que la práctica clínica se ha empezado a desarrollar en endocannabinología, creo que puede ayudar a llevar y estirar un poco más los límites hacia una personalización de la práctica clínica y también del desarrollo de fármacos.
Es muy, digamos, optimista, lo sé, pero creo que hay pistas de ello a través de investigaciones como lo que mencionabas, de mundo real con pacientes que utilizan, por ejemplo, aplicaciones o dispositivos, wearables, o que se analizan genéticas muy específicas y que en los próximos años podamos ver permutaciones de componentes de cannabis que puedan ser más correctamente indicados para grupos poblacionales o para indicaciones un poco más específicas. Creo que sí es muy pronto, obviamente, para personal de salud que nos acompaña, para pacientes también, para personas que tienen algún interés comercial en este tema. Como lo decía la doctora, ahorita es de dos, o sea, solo es THC, CBD básicamente, en el contexto clínico no hay más. Pero en los próximos años creo que sí la integración de terpenos y de los cannabinoides menores puede resultar un poco interesante. Creo que sí es muy pronto, faltan algunos años. Y otra cosa que es muy interesante también es que en múltiples ensayos clínicos y en revisiones sistemáticas, pues ya digamos, se apoya muy de manera adecuada el uso de cannabinoides para el manejo del dolor. Y además, algo interesante que mencionabas es que muchos de estos ensayos observan mejorías en diferentes escalas que le interesan a muchas personas que viven con dolor. Como por ejemplo mencionabas tú el tema de la fatiga, la ansiedad, trastornos del sueño, problemas para dormir, conciliar el sueño. El sueño en general es toda una categoría por sí sola que se está explorando a profundidad con el tema de cannabinoides. El tema de la actividad física, la mejoría del estado de ánimo y otros síntomas mucho más específicos, como por ejemplo la espasticidad. Entonces estamos viendo que tiene un alcance, digamos, un poco amplio, ¿no? Y esto me parece muy promisorio, doctora. No sé qué pienses para cerrar quizá con un último comentario. ¿Cómo contrasta este tipo de evidencia que estamos viendo en la literatura y en el mundo real con, digamos, lo que orilla a una persona a buscar alternativas? Cuando, por ejemplo, mencionabas el caso de pacientes que viven con epilepsia que viven prácticamente ya dependiendo de un fármaco y como ya pasaron varios años de tomar X fármaco, tengo que entonces ya tomarme otro porque ya me está ocasionando algún otro problema de salud. Y esto no se está observando del todo en el uso de cannabinoides, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas ayudar a concluir con un último mensaje para alguna persona que viva con dolor, que esté pensando en utilizar cannabis o que ya inclusive lo esté haciendo. ¿Qué les podrías aconsejar, doctor, antes de irnos? Pues para cerrar, les recomendaría que siempre consulten a su especialista, su médico especialista, y en cuanto al dolor y el uso de otros medicamentos, sí se puede utilizar la cannabis medicinal junto con medicamentos como los opioides. A dosis pequeñas, los opioides y los cannabinoides pueden obtener un mejor control del dolor comparado con el uso aislado de cada uno de los medicamentos. Ese es un punto, entonces sí se puede hacer eso, nada más es importante llevar un seguimiento. También se puede utilizar la cannabis junto con otro tipo de medicamentos asociados por ejemplo, condiciones como la artritis reumatoide, los biológicos, se puede utilizar la cannabis junto con biológicos o junto con otros medicamentos antiinflamatorios. Siempre es importante llevar un monitoreo de esto también. Y como bien mencionó Pepe, pues tienen una amplia aplicación los cannabinoides. Tampoco son panacea, porque no podemos curar absolutamente todas las enfermedades o todos los padecimientos con cannabinoides, pero sí tienen una gran aplicación en padecimientos que llevan o que están asociados a dolor crónico, como la esclerosis múltiple, la espasticidad, tensión muscular, enfermedades inflamatorias, y hasta padecimientos mecánicos, por así decirlo, lesiones ya crónicas, también puede tener efectividad los cannabinoides. Idealmente una combinación de THC y CBD, el CBD aislado, como bien ya mencionó Pepe, tiene una utilidad limitada en el dolor crónico. Idealmente debe de ir combinado con THC y pues ojalá que a futuro ya podamos utilizar una combinación no solo de THC y CBD, sino de terpenos y de otros productos que también producen la cannabis. Te agradezco mucho tu tiempo, doctora, la experiencia que has compartido con nosotros.
Les agradezco también a todas y a todos por acercarse a este espacio. Soy José Lugardo, director de Sativa Care, y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.